Muy bien. Muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes, profesores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Norbert Wiener. Esta mañana de Perú, tarde por España, tenemos con nosotros a la doctora Paula del Val Tallens, quien nos hablará, tiene una ponencia elaborada sobre aplicaciones de la inteligencia artificial al derecho de sociedades. La doctora del Val es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, es profesora del Departamento de Derecho Mercantil de la misma universidad, y además ha tenido una pasantía interesante de investigación postdoctoral en Alemania. Esta mañana, tarde de España, ella ha elaborado, como les reitero, una ponencia dedicada exclusivamente para los estudiantes de pregrado de nuestra Facultad de Derecho, que esperamos sea provechosa para todos ustedes. Ella tendrá un espacio de 40 minutos para abordar sobre su ponencia, y ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas a través del chat de Zoom o reservárselas para el final de la misma. Entonces, dejo con ustedes a la profesora del Val, Paula, el espacio es tuyo. Muchas gracias y bienvenida a nuestra universidad. Muchas gracias, buenos días a todos y buenas tardes ya desde aquí, desde España. Me es muy grato dirigirme a ustedes en el día de hoy en el marco de estas conferencias internacionales que organiza su universidad, la Universidad Norbert Wiener, a la que estoy muy agradecida de que haya tenido la bondad de invitarme a participar. Lo ha hecho por mediación del doctor Braulio Arias y también de la profesora Barona aquí de la Universidad de Valencia. En la mañana de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo interaccionan la inteligencia artificial y el derecho de sociedades. Tal vez estén ustedes al corriente de que en los últimos años la inteligencia artificial, ahora les proporcionaré algunas nociones introductorias, ha sido objeto de enorme atención, está siendo objeto de enorme atención desde la perspectiva jurídica y, como otras tantas disciplinas, también el derecho de sociedades, el conjunto de normas que rigen las formas organizativas que se ofrecen a los empresarios o que se ofrecen más bien a quienes desean desarrollar actividades en el mercado para dar cobertura a esas mismas actividades, está también intentando evaluar en qué medida las aplicaciones de la inteligencia artificial se van a proyectar sobre el derecho de sociedades. Esa es de la que me voy a ocupar en el día de hoy. Para empezar, me gustaría proporcionarles a ustedes un poco de contexto sobre esta materia. No pretendo que nadie maneje todavía algunas nociones, pero me gustaría proporcionárselas para que podamos después continuar desarrollando esta materia. Y a continuación he seleccionado algunos puntos concretos de encuentro, como les digo, entre la inteligencia artificial y el derecho de sociedades sobre los que podemos discutir en el día de hoy. Me permito anticiparles que se trata de, digamos, un debate todavía en evolución. Algunas cuestiones están simplemente construidas sobre el derecho que tenemos en la actualidad y esperamos que próximamente contemos con algunas normas u otras soluciones o incluso fórmulas interpretativas un poco más sólidas para dar respuesta a estos problemas. Comencemos, pues, por una serie de pautas o de nociones introductorias. Fíjense, en los últimos años, muchas jurisdicciones a lo largo y ancho del globo, pero entre ellas también la Unión Europea, se encuentran inmersas en procesos de elaboración de normas que se adapten, que tengan en cuenta los riesgos que la inteligencia artificial introduce en ámbitos muy distintos. A veces se trata, como les digo, de crear nuevas normas, otras veces se trata simplemente de adaptar las normas existentes a los riesgos particulares de la inteligencia artificial o simplemente a las especialidades que ésta introduce. De este conjunto de normas que forman parte del proceso legislativo en el que se encuentra inmersa la Unión Europea, me parece que merece la pena destacar dos. Hay seguramente algunas otras, pero estas son las que, a mi modo de ver, ocupan hoy un papel central. En primer lugar, contamos con una propuesta de reglamento que, como pueden ver seguramente, supongo que ven la infografía, si yo no estoy confundida, ¿es así? ¿La ven ya? No, Paula, no estás compartiendo todavía la pantalla. Perdón, entonces tengo que compartirla yo. Perdón. Aquí. Perdón, aquí lo hago.
Como les decía, en primer lugar, la Unión Europea está elaborando un reglamento que todavía se encuentra en fase de propuesta, que como ven ahí es relativo a la responsabilidad civil derivada del funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Esta norma, como ven, es una propuesta de reglamento. Un reglamento es un acto legislativo de la Unión Europea que tiene eficacia directa sobre los Estados miembros, es decir, que se aplica directamente en la actualidad en los 27 Estados miembros de la Unión Europea sin necesidad de ningún trámite legislativo adicional por parte de los parlamentos nacionales o de los derechos domésticos. Esta norma aspira a instituir normas o disposiciones que establezcan soluciones a la responsabilidad o a los daños causados por el uso artificial. Es una norma de carácter relativamente general, pero van a ver que contiene algunas disposiciones que nos interesan también desde la perspectiva del derecho de sociedades y en realidad desde cualquier disciplina jurídica. Está también en fase de elaboración un segundo reglamento, que todavía hoy en fase de propuesta, solo del año 2021, que como ven lleva por título Reglamento en materia de armonización de normas sobre inteligencia artificial. La denominación, digamos, que ilustra esta propuesta de reglamento es la de Ley de Inteligencia Artificial. En la actualidad, la Unión está elaborando algunos actos a los que denomina ley para tratar de darles mayor visibilidad o mayor centralidad dentro del encaje de normas de la Unión Europea. Esta segunda norma es todavía más general que la primera y está encaminada a identificar los riesgos que la inteligencia artificial va a introducir en el sistema jurídico, si quieren verlo así, y a establecer pautas para prevenir los daños. Es una norma predominantemente preventiva. Intenta establecer protocolos o medidas para impedir que los sistemas de inteligencia artificial que se consideren de riesgo generen daños. Bien, pues estas dos normas, que como les digo se encuentran todavía en fase de gestación, nos van a ayudar a identificar los conceptos básicos a partir de los que vamos a después profundizar en el derecho de sociedades. Fíjense, esas normas, que se encuentran, como les digo, en fase de elaboración todavía, definen por primera vez en la Unión Europea lo que ha de entenderse por un sistema de inteligencia artificial. Y esta definición instrumental nos va a servir en múltiples ámbitos jurídicos. En ambas normas, el artículo 3 define un sistema de inteligencia artificial en los siguientes términos. Se trata, en primer lugar, de un programa informático o software. Esa es una realidad con la que el derecho ya está familiarizada. Por ejemplo, desde la perspectiva del derecho de autor, se protegen los programas informáticos. Bien, pues se trata de un programa informático, a veces inserto en un dispositivo electrónico físico, que obtiene o recoge alguna clase de input. Con mucha frecuencia ese input aparece en forma de datos, por ejemplo de macrodatos o de lo que conocerán como Big Data. Esos datos o ese otro input se incorpora al programa informático o software y la virtualidad, la característica de ese programa, al que vamos a llamar sistema, es que lleva a cabo un comportamiento, una conducta que emula, que se asemeja a la inteligencia humana. Y ese proceso, asimilado a la inteligencia humana, genera alguna clase de output, genera un resultado y ese resultado interacciona con el entorno. Piensen que ese resultado puede ser de signo muy diferente. Podemos encontrarnos, por ejemplo, ante una recomendación de inversión, nos podemos encontrar ante una clasificación crediticia. El sistema de inteligencia artificial es una obra artística, un cuadro. Podemos encontrarnos con que es una predicción meteorológica o podemos incluso encontrarnos con que se trata de un texto periodístico que ha elaborado un sistema de inteligencia artificial. Como ven, esos 4 elementos, en ambas normas, estas que se encuentran en estado de gestación en la Unión Europea, componen la definición de un sistema de inteligencia artificial. Como les digo, un programa informático que toma input y mediante un proceso que emula la inteligencia genera un output y ese output interacciona con su entorno. No todos los sistemas de inteligencia artificial son iguales, pero parece que se consolida la idea de que algunos van a ser capaces de llevar a cabo actuaciones autónomas. Por actuaciones autónomas, las normas de la Unión Europea van a entender que
es autónomo aquel sistema de inteligencia artificial que es capaz de trascender, es decir, de ir más allá de las instrucciones que el ser humano que lo programe, que lo diseñe, le proporcione. Un sistema de inteligencia artificial autónomo será capaz de proporcionar soluciones o incluso de identificar problemas más allá de las pautas que le proporcione el ser humano que lo configure. Eso será un sistema de inteligencia artificial autónomo. Normalmente, la autonomía del sistema de inteligencia artificial la identificamos con la existencia de lo que tal vez conozcan como un robot. Se trata de cierta autonomía por parte del sistema. Hasta aquí seguramente tenemos los conceptos fundamentales que necesitamos, pero déjenme aclarar algunos aspectos que en mi experiencia a veces lastran el desarrollo del debate. Como les he dicho, el sistema de inteligencia artificial, entre otras cosas, está compuesto de un input y ese input con frecuencia son datos. Habitualmente son datos a gran escala o macrodatos en el sentido de un gran volumen a partir del que el sistema de inteligencia artificial va a obtener su resultado. Por eso para nosotros, lo que tal vez ustedes hayan oído denominar como Big Data va a ser un elemento más del sistema de inteligencia artificial. Normalmente va a ser parte del input que va a utilizar el sistema. Si es necesario, aclararé algunos aspectos un poco más adelante. Distinto es el concepto del que tal vez hayan oído hablar de algoritmo. Para nosotros, los juristas, seguramente un algoritmo es completamente incomprensible, pero podemos entender que se trata de un método matemático abstracto, de un elemento matemático que el sistema de inteligencia artificial utiliza normalmente para llevar a cabo ese proceso que emula la inteligencia. De modo que, de nuevo, para nosotros los algoritmos van a ser herramientas, instrumentos, componentes del sistema de inteligencia artificial. Eso nos va a permitir con mucha frecuencia simplificar el debate y cuando estemos a problemas asociados con la inteligencia artificial, referirnos simplemente al sistema de inteligencia artificial o, si lo necesitamos, referirnos al concreto componente del sistema de inteligencia artificial que nos esté planteando un problema jurídico, los datos o el algoritmo u otro elemento. Por último, seguramente otra noción introductoria que necesitamos tener en cuenta en el día de hoy es la que tal vez ustedes conozcan como sistema de registro distribuido. Se trata pura y simplemente de que, entre otras virtudes, entre otras aplicaciones, los sistemas de inteligencia artificial conocen formas de registrar de forma incuestionable, de forma inamovible, inmodificable, determinadas realidades. Ustedes saben la importancia que para los juristas tiene la constancia registral de determinadas realidades, de derechos, de bienes, de la titularidad en general. Bien, pues a través del sistema de inteligencia artificial o de algunos sistemas de inteligencia artificial es posible crear lo que se conocen como sistemas de registro distribuido. Esencialmente son sistemas de registro, como cualesquiera que ustedes conozcan en su formación jurídica previa, que se basan en el funcionamiento de la inteligencia artificial, normalmente tienen carácter descentralizado, lo que significa que están controlados simultáneamente por un conjunto de sujetos y no necesariamente por una autoridad central. Piensen ustedes en el registro mercantil o en el registro civil, son registros naturalmente centralizados. Bien, y simplemente nos van a ser de utilidad en la medida en que nuestra disciplina jurídica necesite valerse de un registro. Son muchas las ramas del derecho que se apoyan en su existencia. Bien, sobre esta base y a partir de estas pautas, creo que podemos entrar a analizar algunas aplicaciones de esta realidad digital en la inteligencia artificial, en el derecho de sociedades. Fíjense en que no se trata de incurrir en el error de hablar de una disrupción, de un cambio de paradigma en el sistema, no, simplemente contamos con las instituciones propias de cualquier disciplina jurídica, nosotros del derecho de sociedades, y se trata de que intentemos adaptar esta tecnología al derecho de sociedades y al revés, que observemos si es necesario que el derecho de sociedades incorpore alguna modulación para adaptarse a esta realidad digital. Bien, son muchos y muy variados
los temas o las cuestiones que desde múltiples perspectivas se analizan, están hoy en un proceso de análisis. Para el día de hoy he considerado que podíamos seleccionar dos. Por un lado, podemos hablar de las aplicaciones que la inteligencia artificial va a tener o está llamada a tener en relación con las acciones y participaciones de una compañía. Ahora concreto esa noción por si alguien no la... implicaciones tendrá eso, y a continuación, en una fase posterior, les hablaré de las implicaciones de la inteligencia artificial, en concreto para la gobernanza de las sociedades, para su gestión. Bien, comencemos entonces por la materia o las cuestiones atinentes a las acciones y las participaciones. Fíjense, como les he dicho, existen los llamados sistemas de registro distribuido basados en inteligencia artificial que nos permiten tener constancia fidedigna de cualquier realidad. Esos sistemas basados en inteligencia artificial a menudo utilizan lo que se conoce como un token. La palabra token está enormemente extendida en todos los estudios y trabajos sobre esta materia, pero no es más, o un token no es más, que la representación digital, en nuestro caso en el sistema de inteligencia artificial, de la representación digital de bienes o de derechos. Esa es una noción instrumental que podemos convenir en utilizar y que nos evitará equívocos en el futuro. Un token no es más que la forma o que la representación de un derecho o un bien en nuestro sistema de inteligencia artificial o, en este caso, en nuestro sistema de registro distribuido. Pues bien, una de las cuestiones que se plantea en la actualidad es si estos sistemas de registro distribuido o cualquier otro sistema basado en inteligencia artificial nos puede servir para que en él se representen, para que en él tengan existencia las acciones o las participaciones de una sociedad de capital. Les hablo de sociedades de capital en particular porque, como seguramente ustedes sepan, estas son las formas jurídicas de empresa más extendidas en el tráfico mercantil de la práctica totalidad de jurisdicciones. Predominan en muchas de ellas las sociedades de responsabilidad limitada, pero tienen también gran trascendencia formal y material las sociedades anónimas. Por eso les hablo en particular de participaciones y de acciones de sociedades de capital. Como tal vez sepan, las acciones y participaciones de una sociedad de capital son cada una de las partes alícuotas en las que se divide el capital social de una compañía, son indivisibles y son también acumulables. Quien ostenta una acción o participación tiene la condición de socio porque así lo establece la ley. Pues bien, como les decía, una de las cuestiones a las que nos enfrentamos hoy es si podemos representar acciones o participaciones por medio de sistemas de registro distribuido o cualquier sistema basado en inteligencia artificial, de forma que ello tenga alguna validez o al menos alguna trascendencia jurídica. Voy a intentar explicarles las limitaciones que en la actualidad plantea esta cuestión. Me gustaría advertirles que no son idénticas los problemas, las dificultades que se plantean, no son idénticas en todas las jurisdicciones. Hay ordenamientos en los que la cuestión parece más sencilla de resolver, sobre todo en relación con las partes, y otros ordenamientos en los que encontramos algunas objeciones dogmáticas o, como verán, simplemente algunas objeciones formales. Vamos a comenzar por las participaciones, cada una de las partes alícuotas en las que se divide el capital social de una sociedad de responsabilidad limitada. Si tomamos como ejemplo el caso español, aunque esto es frecuente en algunas jurisdicciones o en diversas jurisdicciones, la ley española prohíbe que las participaciones se representen mediante títulos, es decir, en un soporte cartular, que tengan existencia física en un documento, y también prohíbe que sean representadas mediante anotaciones en cuenta, mediante un sistema de registro que ya en la actualidad es electrónico y que centraliza y controla una autoridad. Las participaciones no deben estar representadas por ninguno de estos medios, a diferencia de lo que ocurre con las acciones en el caso de las sociedades anónimas. Pero además de eso, la ley española prohíbe que las participaciones constituyan valores. Esto está íntimamente relacionado con las limitaciones naturales a la transmisibilidad de las participaciones. No tienen vocación las participaciones de circular, sino que están llamadas a quedarse en las manos de los socios en número reducido que componen la compañía.
Por esa razón, el artículo 92 de la Ley de Sociedades de Capital, en el caso español, prohíbe estas dos circunstancias. La pregunta que se plantea entonces es, en estas circunstancias, ante esta prohibición de representar mediante anotaciones en cuenta y ante la prohibición de que una participación constituya un valor, en particular piensen en un valor negociable, que sea objeto de transmisión prácticamente anonimizada e ilimitada, impersonal, normalmente en un mercado secundario. En estas circunstancias, ¿podríamos representar una participación en un sistema de registro distribuido, en algún sistema digital? Bien, y aquí la respuesta puede variar enormemente en función de si adoptamos una postura flexible o rígida y de cómo entendamos, en el caso español, el artículo 92 de la Ley de Sociedades de Capital. Fíjense, si nos fijamos en la forma en la que, por ejemplo, la doctrina alemana está abordando este problema, para ellos no hay objeción por lo que respecta a la representación de participaciones en registros, en sistemas de registro distribuido. Porque en su caso simplemente no hay requisitos formales a la representación de participaciones, lo que da gran flexibilidad para representarlas en un sistema de registro distribuido, en un sistema DLT, por ejemplo. En cambio, desde la perspectiva española, esa prohibición tajante de representar mediante anotaciones en cuenta nos hace dudar de si es posible representar entonces en sistemas análogos o similares al de anotaciones en cuenta, pero que están, como en el caso de los que les estoy presentando, por ejemplo, descentralizados. Lo más adecuado o la solución de consenso que hoy permiten nuestras normas es simplemente consentir que exista un token relacionado con las participaciones sociales, esté consignado en ese sistema de registro distribuido, pero que el token no se pueda identificar con la representación de la participación en sí misma. El simple token no equivale a la participación, sino que exista un token por cada uno de los derechos asociados a la participación. Como tal vez ustedes sepan, la condición de socio y la titularidad de una participación o de una acción incorpora la titularidad de multitud de derechos políticos y económicos. Los derechos económicos del socio incluyen, como seguramente sepan, el derecho a la participación en ganancias, el derecho de suscripción o de adquisición preferente o el derecho a participar en la cuota de liquidación. Todos esos derechos se vinculan a la participación. Los derechos políticos incluyen el derecho de voto, el derecho de asistencia a la Junta General o el derecho de información. De forma que lo que les intento transmitir es que en estas condiciones, teniendo en cuenta el estado de la legislación española, lo que probablemente podemos hacer sin gran dificultad es identificar un token, la representación digital de bienes y derechos, con cada uno de los derechos que componen la participación, pero no con la participación en sí misma. Al menos así me parece que se salva el escollo o la dificultad interpretativa para el caso español. Pero como les advierto, o como les he advertido antes, no es el caso de todas las jurisdicciones. Hay ordenamientos que no encuentran simplemente ningún obstáculo, teniendo en cuenta que en ellos no hay ninguna restricción o ninguna particularidad por lo que respecta a la transmisión, o perdón, mejor dicho, a la representación de las acciones, de las participaciones en este caso. Como les decía, la representación de las participaciones en un sistema DLT, como del que les estoy hablando en el día de hoy, introduciría algunas ventajas. Por ejemplo, estos sistemas están llamados a permitir la exacta y correcta identificación de la condición de socio, a facilitar la circulación de los tokens y con ello de los derechos vinculados a la participación. Aunque seguramente ustedes me digan, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, esto puede ser menos relevante teniendo en cuenta que las participaciones no tienen vocación de circulación, no están llamadas a transmitirse constantemente, sino que normalmente residen en manos de unas pocas personas y su circulación está monitorizada, si me permiten decirlo así, por la propia sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a fijarnos, si quieren, en el caso de las acciones, nos plantean el problema diametralmente opuesto. Las acciones
se pueden representar, al menos en España, mediante títulos, es decir, pueden tener soporte cartular, soporte documental, o pueden representarse mediante anotaciones en cuenta, mediante un sistema que hoy es de carácter digital. Pues bien, precisamente por la exigencia de que el único sistema de representación digital de las acciones sea el de anotaciones en cuenta, se plantea hoy si es posible reemplazarlo, sustituirlo o acompañarlo de otro sistema de registro, por ejemplo, uno basado en un sistema de inteligencia artificial. Y aquí, sorprendentemente, la conclusión a la que llega la mayoría de la doctrina que se ha ocupado del problema es la misma que en el caso de las participaciones. Lo probable es que, a salvo, es decir, en caso o salvo que haya un cambio legislativo por el que el sistema de anotaciones en cuenta se descentralice o el sistema de anotaciones en cuenta pase a ser un sistema de registro distribuido, mientras ello no ocurra, probablemente todo lo que podemos hacer, todo a lo que podemos aspirar es a representar las acciones en un sistema de registro distribuido mediante tokens, no como acciones en sí mismas, el token no es una acción, sino que cada uno de los tokens, si me permiten utilizar ese plural, cada uno de ellos represente uno de los derechos vinculados a la acción o a la condición de titular de la acción. Esta es seguramente la solución provisional con la que nos encontramos en muchas jurisdicciones, en todas aquellas que exigen la representación mediante anotaciones en cuenta y en las que el sistema de anotaciones en cuenta está, como les digo, centralizado, controlado por una serie de autoridades específicas. Hay países que solo muy recientemente han superado este escollo. Por ejemplo, en el caso de Polonia, muy recientemente, una reforma legislativa afirma expresamente que las participaciones de un tipo social concreto de responsabilidad limitada pueden representarse mediante sistemas de registro distribuido, en particular, o por ejemplo, a través de blockchain. Eso lo habilita la norma expresamente, poniendo fin a las dudas que en otras jurisdicciones todavía se plantean y que, como ven, seguramente son más obstáculos dogmáticos y a veces meras formalidades que verdaderos problemas técnicos. Es decir, la disciplina sería compatible con esa forma de representación. Simplemente que la concepción tradicional que tenemos de ella no está adaptada a esta posibilidad. Me desplazo ya a la segunda cuestión que quería compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde, aquí en España. Como les decía, vamos a evaluar también las aplicaciones que la inteligencia artificial puede tener sobre el derecho de sociedades, en particular sobre el gobierno corporativo. Y vamos a centrarnos específicamente en el órgano de administración. Lo que para ustedes es un directorio y para mí normalmente un consejo de administración. La persona o personas que se ocupan de la administración de una compañía, de su gestión y de su representación. Pues bien, en este punto, en relación con esta materia, perdónenme, el debate es el siguiente. La primera pregunta que nos hacemos no es en realidad una cuestión que esté sobre la mesa todavía. Quiero decir con ello, fíjense. La primera cuestión se refiere a si un sistema de inteligencia artificial, en particular uno de carácter autónomo, aquel que pueda trascender a las instrucciones que le proporcione su desarrollador, si ese sistema de inteligencia artificial en sí mismo debería poder ser considerado administrador de la compañía. Piensen que en lugar de designar a una persona natural, designáramos a un sistema de inteligencia artificial que tomara las decisiones de gestión empresarial de forma automatizada. Esta posibilidad en jurisdicciones como la española, pero también en ordenamientos como por ejemplo el francés o incluso el italiano, no es del todo desconocida porque en estos ordenamientos conocemos una figura llamada administrador persona jurídica. Quiere decir esto que los entes con personalidad jurídica pueden en estos ordenamientos ser designados formalmente administradores. Una fundación, una sociedad de responsabilidad limitada, puede ocupar el cargo de administrador en una sociedad de capital española. Y en este sentido, podríamos decir, en tanto en cuanto un sistema de inteligencia artificial tuviera
la condición de sujeto para el derecho, entonces habría que considerar designarlo o la posibilidad de designarlo como administrador. En el caso español, la cuestión está regulada, la posibilidad de designar a una persona jurídica administradora está regulada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta cuestión, que es fácil de plantear, se va a topar con un obstáculo seguramente insalvable, al menos en la Unión Europea. Se trata de que la Unión Europea y todos estos textos legislativos o prelegislativos de los que les hablaba han considerado, se han decantado por negar que la inteligencia artificial merezca la condición de sujeto. La postura de la Unión Europea en la actualidad acoge lo que se conocen como las tesis epistemológicas, en virtud de las que la personalidad es un atributo propio del ser humano o de una organización de seres humanos, pero no debe utilizarse, no debe instrumentalizarse para atribuirse a realidades tecnológicas, a un sistema de inteligencia artificial, a un conjunto algorítmico o a otra realidad. En 2017, la primera vez que la Unión Europea dictó una resolución en esta materia, se abría a la posibilidad de crear algo llamado personalidad electrónica, reconocer a la inteligencia artificial y a los sistemas autónomos en particular la condición de sujeto y eventualmente una personalidad jurídica propia. Pero lo cierto es que, como les digo, la postura ha cambiado, recibió aquella postura inicial enormes críticas y ha sido reemplazada por una postura predominantemente epistemológica. La inteligencia artificial no tendrá la condición de sujeto en la Unión Europea, no recibirá personalidad jurídica y probablemente apenas tenga ningún grado de subjetividad. No la vamos a considerar ni ente ni titular de capacidad jurídica o de capacidad de obrar. En cambio, a quien sí vamos a considerar como sujeto relevante, y así nos lo muestran estas normas que se encuentran hoy en fase de preparación, es al operador o al proveedor, según si estamos en el primero o en el segundo de los reglamentos de los que les hablaba antes. Esas son las personas que bien desarrollan el sistema de inteligencia artificial, que lo crean, o que lo ponen en circulación y lo introducen en el mercado. Esos sujetos van a ser considerados relevantes para las normas de inteligencia artificial y lo que puede hacer el derecho de sociedades, lo que seguramente se imponga a la realidad del derecho de sociedades, es que esas personas puedan eventualmente tener relevancia societaria como administradoras. A lo que me estoy refiriendo es que no deberíamos descartar que alguno de estos sujetos, siempre que intervenga activamente en el funcionamiento del sistema de inteligencia artificial que se utilice para tomar decisiones empresariales, deba o pueda ser considerado como administrador de hecho. Esta es una figura que conocen muchas jurisdicciones, si yo no estoy confundida, también su ordenamiento la conoce, es aquel que de hecho se comporta como si fuera administrador y a quien por eso de forma reactiva el derecho atribuye las obligaciones y la responsabilidad propias de un administrador. Por tanto, a título de conclusión provisional, el sistema de inteligencia artificial no será considerado administrador en el contexto europeo, al menos aunque eventualmente las personas que operen ese sistema de inteligencia artificial para la adopción de decisiones empresariales, sí. La última cuestión de la que me voy a ocupar tiene igualmente que ver con el funcionamiento del órgano de administración, pero ya no se refiere a si el sistema de inteligencia artificial puede adoptar decisiones autónomas, sino que se refiere a las consecuencias que tiene utilizar un sistema de inteligencia artificial para adoptar decisiones, que una persona natural se apoye en ellos. Y aquí tal vez sería relevante que tengamos en cuenta que nos podemos apoyar tanto en el sistema de inteligencia artificial en sí mismo, como que tenga mucha relevancia el input, lo que hemos denominado antes Big Data, un conjunto de datos que utilicemos para tomar una decisión. Pues bien, en el derecho de sociedades, sobre todo en aquellos ordenamientos más o menos avanzados, se ha introducido una pauta, un estándar que nos permite establecer cuándo una decisión empresarial ha sido tomada de forma correcta. Esta regla, este estándar, se conoce como regla de la discrecionalidad empresarial, aunque es más conocida por su denominación anglosajona Business Judgment Rule, la regla del juicio empresarial, si quieren decirlo así.
Bien, esta regla consiste en que los tribunales normalmente no entrarán a enjuiciar, a cuestionar las bondades, el fondo de una decisión empresarial. En la ley española se habla de una decisión estratégica o de negocio, siempre que esta decisión haya sido adoptada de buena fe, con información suficiente. Esencialmente se trata de que haya un proceso de decisión adecuado a la toma de la decisión. Pues bien, aquí tiene relevancia o puede tener relevancia un sistema de inteligencia artificial o la toma en consideración de macrodatos para tomar una decisión. En este punto habría que observar dos cosas. Por una parte, las cuestiones relativas al uso de sistemas de inteligencia artificial, al manejo de Big Data dentro de una sociedad, parece que se va generalizando la pauta, al menos en la doctrina societarista europea, de que se trata en todo caso de decisiones estratégicas. Es decir, se adscribirían al ámbito de aplicación de la regla de la discrecionalidad empresarial. Y dicho de otra forma, o una segunda implicación, sería que pertenecerían al ámbito competencial del directorio, del órgano de administración. Las decisiones relativas a los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan o se implementan en la compañía y la gestión de los datos masivos formarían parte de las decisiones estratégicas de una compañía. La segunda cuestión, y tal vez la que se encuentra todavía más desarrollada que la anterior, es en qué medida el sistema de inteligencia artificial o un conjunto de macrodatos deben ser tomados en cuenta para considerar que el órgano de administración ha utilizado información suficiente. Normalmente se considera que se utiliza información suficiente siempre que se haya manejado información que razonablemente es apta para adoptar la decisión en cuestión. Y aunque hay algunos autores que todavía se oponen, me parece que va conformándose una mayoría doctrinal que observa lo siguiente. A medida que se vaya generalizando la disponibilidad de macrodatos, de Big Data para la toma de decisiones empresariales, y a medida que se vayan generalizando los sistemas de inteligencia artificial para la es muy probable que solo podamos considerar que un órgano de administración ha tomado una decisión con información suficiente cuando haya considerado estos elementos. Sin la consideración del algoritmo, sin la consideración de los macrodatos, siempre que esos sistemas estén generalmente disponibles, será difícil en el futuro tal vez considerar que el órgano de administración ha obrado de conformidad con la regla de la discrecionalidad empresarial. Como les digo, todavía hay autores muy relevantes que se oponen, pero no se trata de que sea hoy una realidad, sino que a medida que se produzca la generalización, la disponibilidad del sistema de inteligencia artificial probablemente condicione la información suficiente. Y lo mismo o similar por lo que respecta a la posibilidad de exonerarse apoyándose en un sistema de inteligencia artificial. Desde luego, el principio de responsabilidad personal en la toma de decisiones empresariales nos va a colocar ante escenarios en los que los administradores traten de invocar o de afirmar que la decisión se tomó de forma autónoma por el sistema de inteligencia artificial. Bien, parece lógico que si el sistema de inteligencia artificial no se va a poder considerar un sujeto de derecho independiente, tampoco vaya a ser posible imputarle responsabilidad autónoma, no van a permitir eso las normas generales de responsabilidad que se propone aprobar la Unión Europea, sino que la responsabilidad seguirá recayendo sobre los seres humanos. En el caso de los administradores, seguirán ellos haciéndose responsables de haber seleccionado el uso del sistema de inteligencia artificial o haber permitido su uso o simplemente de no haberlo supervisado adecuadamente. Ello, como les digo, sin perjuicio de que también puedan considerarse responsables aquellas personas que directamente utilicen, apliquen, introduzcan el sistema de inteligencia artificial, incluso como administradores de hecho, si participan en la toma de decisiones empresariales de forma general o constante. Como ven, lo que les he intentado exponer a lo largo de mi presentación es cómo una realidad tecnológica nos plantea algunos retos a múltiples disciplinas jurídicas y en particular a una que sirve para vehicular la actividad empresarial.
confío en que hayan observado el tipo de problemas que se nos plantean y la clase de soluciones. Y si se tienen que quedar con una idea, me gustaría que se quedaran con uno de los postulados o de los parámetros que rigen hoy el desarrollo del derecho de la inteligencia artificial. Se trata de que nuestras instituciones están bien arraigadas, están bien asentadas, algunas tienen una enorme tradición histórica. Y no se trata de hacerlas desaparecer, de desmantelarlas por la simple penetración de una tecnología, sino de tratar de determinar qué bondades puede incorporar esta tecnología y hasta dónde debemos reformar o reinterpretar nuestras normas para acogerla. Voy a terminar y voy a quedar a su entera disposición para que discutamos cualesquiera de las cuestiones que ustedes quieran o que les haya suscitado la presentación. Les agradezco enormemente su atención. Muy bien, doctora Paula, gracias por compartir este espacio. Ha sido bastante interesante la propuesta que tiene desde la propia ley empresarial, ¿no? Nosotros tenemos la Ley General de Sociedades, que ha venido también dando vueltas y que ahora la inteligencia artificial nos pone todo un reto y que ya las anteriores conferencias nos ha dado un poco de mirada, ¿no? Estábamos conversando entre telones cómo ahora se está generando inclusive intercambio digital, ¿no? Y cómo se está proponiendo de hacer alguna estructura un poco más eficiente, mejorando el conocimiento a través del aprendizaje de la inteligencia artificial. Creo que el algoritmo propone bastantes mejoras a la experiencia de la empresa, del producto, del cliente, conocer al trabajador. Entonces la toma de decisiones, yo me imagino esto como una película a lo futurista, ejemplo de ajedrez, ¿no? Es un juego de ajedrez en donde me ayuda el algoritmo a tomar una mejor decisión, pero al fin y al cabo la responsabilidad sigue siendo mía. Y creo que esa clave es interesante, Paula. Sí, sí. Bien, vamos entonces a hacer un espacio para que podamos hacer las preguntas. Ya tenemos una pregunta de Raúl Aguilar que dice: ¿la inteligencia artificial será como un administrador o sustituirá la función de un gerente de una sociedad comercial? Efectivamente, eso es a lo que me refería. La pregunta va directa a una de las cuestiones que yo abordaba hoy. La idea es, al menos en Europa, la inteligencia artificial nunca será considerada un sujeto. Y como no será considerada un sujeto, nunca podrá ser ella misma considerada administrador. ¿Podrá sustituir la función de un gerente? Pues es posible que los sistemas de inteligencia artificial autónoma sean capaces de reemplazarlos, pero mientras no aceptemos su calificación como sujeto, mientras no les demos, no las dotemos de ninguna clase de subjetividad, no van a poder formalmente reemplazar ni al administrador ni la función del gerente. Incluso si ustedes distinguen a administradores con funciones de supervisión y administradores con funciones plenamente gerenciales, directores generales o altos directivos, en ningún caso parece que el derecho va a aceptar un verdadero reemplazo. O por lo menos por ahora los escenarios de verdadera sustitución no se conciben. Lo que se concibe, y creo que lo aclara la propia pregunta, lo que se concibe es que cualquier sujeto o que múltiples sujetos vayan a poder apoyarse en sistemas artificial que faciliten la toma de decisiones empresariales. Por ejemplo, que evaluemos si realizamos o no una inversión, que utilicemos un sistema de inteligencia artificial para llevar a cabo una evaluación crediticia de una eventual contraparte contractual y que sobre la base de lo que nos diga ese sistema de inteligencia artificial tomemos la decisión. Pero la responsabilidad personal por la decisión seguirá recayendo sobre los individuos, sobre los administradores formales, que sean personas naturales o jurídicas. Ahora bien, es cierto que se nos pueden plantear escenarios en los que los administradores, los gerentes de buena fe, tomen la decisión siguiendo el criterio marcado por el sistema de inteligencia artificial. El sistema nos indicó que este era el resultado óptimo y consideramos que era oportuno seguirlo. Y luego resulta que el sistema de inteligencia artificial estaba errado, corrupto, pirateado, podríamos incluso decir, o que simplemente dio un output erróneo. Bien,
Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, si aplicamos la regla de la discrecionalidad empresarial, en principio, si el sistema de inteligencia artificial se consideró una herramienta adecuada para obtener esa información suficiente, no habrá ningún problema y no deberíamos entrar a cuestionar que hubiese un error. Ahora, sí, o un error en la toma de decisión. Ahora, si había razones suficientes para sospechar el mal funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, si se trataba de un sistema precario, en fase de pruebas, de origen desconocido, que no nos permita entender que los administradores obtuvieron información adecuada al objeto de la decisión, entonces sí que podríamos cuestionar el fondo de la decisión. Esa sería la clase de razonamiento que vamos a tener que hacer seguramente en el futuro. Paula, gracias por compartir la respuesta. ¿Alguien más, si es que quisiera levantar la mano o hacer alguna pregunta en el chat para ir cerrando también ya este espacio? Yo creo que el principal miedo, mientras que van colocando el chat, ha sido justamente el reemplazo, ¿no? El reemplazo del ser humano versus la máquina. Y creo que queda claro que el conjunto de datos, que es justamente el razonamiento que hace el algoritmo o la inteligencia artificial, tiene que pasar por el entendimiento, ¿no? También, ¿no? O sea, ¿y qué hago con esos datos? Entonces, todavía sigue siendo función de los que están a cargo de la empresa. Efectivamente, son excepcionales en la actualidad los escenarios en los que la inteligencia artificial es verdaderamente autónoma en el sentido de que es completamente independiente, bien para operar, bien para utilizar los resultados que genera. En algunas jurisdicciones, por ponerles algún ejemplo que nada tiene que ver con el derecho de sociedades, en algunas jurisdicciones se han, en particular también ante la propia Oficina Europea de Patentes, se han presentado solicitudes para patentes en las que solicitudes de patentes en las que se afirmaba que el inventor, que la persona que había desarrollado la invención que se pretendía patentar era el propio sistema de inteligencia artificial, afirmando que incluso el problema técnico a solucionar había sido determinado por el sistema de inteligencia artificial. Pero incluso en esas condiciones, por ahora, todas las oficinas competentes en materia de patentes han estimado que eso no era cierto y que la identificación del problema técnico a resolver y que la solución técnica pasaba en todo caso por alguna clase de intervención humana y por tanto de invención humana. Que eso es Claro, bueno. lo que sí bien es cierto es que a pesar de que, digamos, estamos seguros de que no va a haber reemplazo humano, sí el trabajador va a tener que aprender de inteligencia artificial. Porque si instauramos un sistema en nuestras sociedades en donde tomamos, digamos, el ejercicio del directorio o de la asamblea de fundadores y ahora vamos a usar este algoritmo, vamos a tener que capacitarnos en eso. Eso sí cambia. Eso es verdad, pero desde mi humilde punto de vista, creo que eso introduce el mismo reto que plantea la digitalización en general, ¿no? El manejo de determinados sistemas con los que algunas generaciones están más familiarizados que otras o en la medida en que haya acceso a recursos electrónicos dispar, también algunas personas tendrán más facilidades, pero es plenamente cierto. Observo que hay una última pregunta, no sé si quieren que la conteste, lo hago con gusto. Sí, la inteligencia artificial fue esencial en la pandemia o negativa, dice César Matos, imagino yo, en tu rubro de comercial, ¿cómo has visto el tema del uso del algoritmo en pandemia? Bien, no, desde mi punto de vista, no creo que haya habido, digamos, un cambio significativo o evidencias significativas de la inteligencia artificial en el ámbito comercial durante la pandemia. Lo que sí ha habido, sin duda, eso lo hemos experimentado todos, pero lo ha experimentado el derecho de sociedades, es una aceleración del uso de herramientas digitales. Durante la pandemia hubo de celebrar juntas generales virtuales de forma masiva. La legislación tuvo que adaptarse a marchas forzadas para que ello pudiera tener lugar y esa legislación provisional que permitía juntas íntegramente virtuales, la intervención en la Junta General por medio de herramientas como esta, como Zoom, esas normas inicialmente provisionales se han convertido en muchos casos en normas definitivas. Han sido pulidas y han pasado a la legislación permanente de sociedades. Entonces, seguramente yo no estoy familiarizada con ejemplos concretos en los que
eso no haya tenido que ver solo con la digitalización, sino con la inteligencia artificial en el campo del derecho comercial. Pero sí que lo ha tenido en otros ámbitos, sobre todo en el de las relaciones. Tal vez ustedes hayan oído hablar de supuestos en los que algunas plataformas digitales utilizan algoritmos que aleatoriamente capturan la pantalla de un trabajador, sobre todo en el trabajo por cuenta propia, para controlar si las horas que imputan a determinado encargo forman efectivamente parte de horas de trabajo, es decir, si el sujeto está trabajando cuando afirma estarlo. Entonces, seguramente, desde la perspectiva del empleador o de quien contrata a un sujeto, sea una aplicación positiva, poder supervisar a distancia y a la vez tenga un efecto negativo, una cierta invasión en la intimidad, una limitación de los derechos de quien está realizando la prestación. Ese es el tipo de circunstancias con las que nos hemos encontrado. Así es, Paula. Muchísimas gracias por responder la pregunta de nuestros alumnos y te agradecemos desde la facultad de poder haber compartido con nosotros este espacio. Hay muchas cosas por seguir hablando en este tema de la inteligencia artificial, sobre todo en el derecho comercial. Aquí que tenemos mucha empresa familiar, ¿no? El tema de la capacitación y entender, ¿no? Y romper estos paradigmas, como ha sido mencionando, va a ser bastante interesante y estoy seguro que ha sido provechoso para los alumnos el día de hoy. Gracias, Paula. Muchas gracias, espero que así haya sido. Hasta la próxima y que tengan un muy buen día. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que han participado con nosotros, a todos los alumnos y docentes que han estado. No se olviden, por favor, que tu opinión es valiosa, así que completa, por favor. Muchísimas gracias y que tengan un excelente viernes. Todavía lo que queda para Paula y el viernes que está empezando para nosotros. Un abrazo. Gracias. Gracias.